Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 17 de abril del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, terminando la semana. No estamos negociando con el régimen de Maduro. Así lo aclaró Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, en entrevista con BPI Televisión sobre el plan marco presentado por el Departamento de Estado. Aclaró que no puede haber transición en nuestro país con Maduro en el poder y consideró positivo que Noruega establezca conversaciones entre las partes en Venezuela para negociar la salida del régimen venezolano. El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, negó que el gobierno de Estados Unidos preste apoyo a Venezuela contra la pandemia del COVID-19 y calificó como un vulgar despojo la transferencia a la Reserva Federal de Nueva York, en Nueva York, de 342 millones de dólares que el Banco Central tenía depositados en una entidad privada en los Estados Unidos. Por cierto, ayer el Departamento del Tesoro norteamericano, concretamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emitió una nota de prensa en la cual aclaraba la provisión de asistencia humanitaria e intercambio comercial para combatir el COVID-19 y el caso concreto de nuestro país. Los Estados Unidos, decía la nota, está comprometido a asegurar que la asistencia humanitaria alcance a las poblaciones de riesgo a través de canales legítimos y transparentes, mientras países alrededor del mundo luchan contra la enfermedad del coronavirus. Los programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro generalmente permite el intercambio comercial legítimo con fines humanitarios, asistencia o actividades bajo las leyes y regulaciones existentes, aclarando, entre otras cosas, el alcance de las medidas asumidas contra países como Venezuela. Por cierto, la agencia de noticias Reuters, utilizando fuentes de nuestro país, aseguró que el Instituto Nacional de Higiene tiene capacidad solo para procesar 100 pruebas diarias de coronavirus. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, porque son datos que contrastan abiertamente con los anuncios que ha hecho o ha venido haciendo el equipo de Nicolás Maduro. Varios datos. La canasta alimentaria familiar se ubicó en 19.156.813,68 bolívares según el Sendas. ¿Cuántas familias en Venezuela, esto lo preguntamos nosotros, tienen para cubrir estos gastos? Se espera que en abril haya un mayor incremento por la devaluación del bolívar, así lo advirtió el director del centro, Oscar Mesa. A las 5:30 habláramos ampliamente acerca de este tema. Los mercados reaccionaron positivamente este viernes al anuncio sobre un plan para reactivar la economía en los Estados Unidos y los buenos resultados del medicamento Remdesivir en el tratamiento del COVID-19. El índice Dow Jones ganó 2,99%, el Nasdaq más de 1%. El precio del petróleo WTI de referencia en Estados Unidos cerró en $18,09, mientras la canasta venezolana retrocedió hasta $13 por barril. Y según el periodista Román Camacho, se entregó a las autoridades Renal González. Seguramente ustedes habrán escuchado este caso, señalado por agredir a su hijastro de 4 años de edad. Lo que llamó la atención de los ciudadanos en redes sociales es que el indiciado se habría refugiado, atención, en la cárcel de Tocuyito, donde coordinaron su entrega. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Un gusto, como siempre, conversar con él, el doctor Alejandro Rísquez, es pediatra, epidemiólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por su contacto. Pues varios temas que discutir con usted, doctor. Antes de entrar a hablar sobre el alcance
de la pandemia en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario acerca de estos resultados en torno al uso de este medicamento Remdesivir, un tratamiento que se ha aplicado a pacientes con COVID-19. Bueno, aparentemente es una buena noticia. ¿Qué puede decirnos sobre este y, digamos, otros fármacos que se están utilizando a manera de prueba para combatir la pandemia? Lo escuchamos. Bueno, pero primero que todo recibo con mucho beneplácito la posibilidad real de que este nuevo medicamento, un antirretroviral, funcione y que los resultados finales demuestren claramente a nivel experimental, nos den una evidencia para poder actuar no solamente con la mejor actitud, con la intención de mejorar al paciente, sino tener la evidencia científica para poder actuar con mayor tranquilidad. También el proceso de investigación y pruebas ha sido realmente arduo e importante. Creo que hay varios medicamentos que están en este momento dado. En algunos casos, algunos medicamentos están siendo rechazados a cierto tipo de dosis. Por ejemplo, la cloroquina a alta dosis no está siendo usada. Ya se sabe que a altas dosis no debe ser usada. Hay que esperar cómo es el uso con las dosis a menores dosis. Hay una serie de otros medicamentos que pareciera que tienen también un buen pronóstico, pero todavía, como tú bien has visto, la fisiopatología de la enfermedad, es decir, lo que produce el verdadero daño, existe una gran discusión porque hay un componente celular muy importante directamente del virus sobre las células pulmonares, y también hay la posibilidad de un daño a nivel de hemoglobina, a nivel del sistema hemático, que también podría explicar por qué algunos pacientes pueden pasar de manera muy rápida de un estado moderado a un estado muy grave. Entonces, la epidemia ha demostrado la gran capacidad que tenemos los técnicos y los científicos de tratar de investigar y conseguir respuestas, y espero que en pocos meses tengamos no solamente varios medicamentos, sino que al mismo tiempo tengamos también la posibilidad de prevenir la enfermedad a través de la vacuna, que está en este proceso actualmente de pruebas científicas para poder sacar a la luz una vacuna que nos ayude mucho a superar esta difícil situación en que estamos todos. Doctor, leíamos una nota de prensa y no sé si se ajusta a la realidad, lo someto a su consideración, que decía que si se demuestra que es seguro este medicamento, que originalmente fue creado para combatir el ébola, podría convertirse en el primer tratamiento aprobado para erradicar la enfermedad. Es, digamos, una afirmación muy optimista. ¿Qué opina usted? No, yo pienso que sí, estamos haciendo las pruebas. Los primeros resultados preliminares demuestran que el medicamento parece funcionar. Habría que esperar que cumplan completamente el ensayo que están haciendo y releer los resultados cuidadosamente y que sea sometido al escrutinio del mundo científico para poder entonces definitivamente usarlo, como te dije antes, no solamente en fase experimental, sino en fase de evidencia. Y también habría que ver a qué tipo de pacientes este tipo de medicamento es el más adecuado. Pero bueno, estoy muy optimista de que este medicamento va a funcionar y que vamos a tener entonces ya algo a disposición que haya sido confirmado científicamente. Que así sea. Ahora, doctor, hablemos acerca de la situación en Venezuela. Comentamos con los amigos oyentes un dato que ha publicado hoy en la agencia de noticias Reuters que preocupa y mucho y tiene que ver con la capacidad del Instituto Nacional de Higiene para procesar las pruebas de coronavirus en nuestro país. Ellos citan algunas fuentes, hablan de 4 personas con conocimiento del asunto y advierten que esta institución, bueno, producto de la crisis, lo que ha ocurrido durante años en nuestro país, hoy día podría procesar un máximo de 10 pruebas diarias, lo cual, bueno, dista mucho de lo que se nos ha dicho en el marco de estas ruedas de prensa organizadas por el equipo de Nicolás Maduro. Le pediría un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, bueno, primero que todo, es para aclararle a todos de que hay diferentes tipos de pruebas, diferentes niveles de pruebas, ¿no?
La prueba que probablemente están comentando es la PCR, que es una prueba que nos permite realmente confirmar de que si existe o no existe el virus dentro de la muestra que fue sometida a prueba. Esta es la prueba que actualmente se considera más segura y es la prueba definitivamente confirmatoria de la enfermedad. Esta prueba sí actualmente está limitada el uso, tanto por ley como por capacidades tecnológicas, al Instituto Nacional de Higiene, quien al igual que comentan este medio que tú mencionaste, hay mucha gente que sabe que la capacidad técnica del Instituto Nacional de Higiene actualmente muestra que tiene muchas limitaciones en el número de muestras de PCR que puede realizar, porque requiere un personal muy especializado para poder realizar esas pruebas. Luego también tienes las otras pruebas, que son pruebas más bien serológicas, que se hacen pruebas rápidas, que están haciendo a escala del campo. Son estas pruebas que hablan sobre más o menos unas 200.000 pruebas que están hablando que se han hecho en el país. Estas pruebas que menciona el ministerio, asumo yo que deben ser las pruebas rápidas para saber si la persona tiene o no tiene la serología positiva, los anticuerpos o no presentes. Y es una prueba que requiere finalmente, para estar seguro y para confirmar, el PCR. Por eso es que es probable que el número de muestras que vamos a poder realmente tener con la certeza científica de la prueba confirmatoria va a ser un número extraordinariamente reducido. Inclusive tengo entendido que el mismo Instituto Nacional de Higiene mandó una comisión con un laboratorio especial, por lo menos así mostrado en la foto, para que en la frontera pudiesen descartar con el gran volumen de migrantes que están regresando y que están siendo sometidos a pruebas diagnósticas por PCR una vez pasado y han salido positivos, o hay una alta sospecha clínica epidemiológica de los casos, y entonces son sometidos a las pruebas de PCR, o si no, son sometidos a las pruebas rápidas de anticuerpos. Se lo pregunto, doctor, porque creo que el digamos, párrafo que más nos llamó la atención es donde es aquel en el que aseguran que no se puede mantener un ritmo de carga de trabajo en el Instituto Nacional de Higiene con relación a estas pruebas de confirmación, lo cual crea una acumulación masiva. Estoy leyendo la agencia Reuters, insisto, sí, que ha tenido el efecto de mantener bajo artificialmente el número de casos en nuestro país. Y le traslado la inquietud, porque independientemente del manejo que se ha hecho de esta situación, hablo del manejo informativo y la falta de transparencia a la cual ya nos hemos acostumbrado en nuestro país. Bueno, lo que sabemos de los expertos, doctor, es que es fundamental determinar los casos para proceder al aislamiento y establecer el rastro de los posibles contactos para finalmente controlar esta novísima enfermedad. Y yo le pedí un comentario a la luz de este tema en torno a la posibilidad de que esta nota de Reuters sea cierta. Lo escuchamos. Bueno, está claro de que el país requiere un apoyo tecnológico de especialistas en algunas pruebas que son las que finalmente nos dan la certeza de lo que está ocurriendo, como es el PCR en tiempo real o PCR. Esta prueba se ha demostrado en el transcurso de la evolución de la epidemia que se han realizado relativamente muy pocas pruebas. El país requiere, para poder llevar a cabo el seguimiento de los casos, el seguimiento de los contactos, el seguimiento de los nexos epidemiológicos que puedan tener las personas que tengan la sintomatología, tener una capacidad mucho mayor de laboratorio para poder hacer entonces definitivamente no solo la búsqueda con las pruebas serológicas, sino tenemos que hacer pruebas confirmatorias que nos den la tranquilidad de que realmente el fenómeno y la enfermedad está ocurriendo. Comparto plenamente contigo la noción de la Organización Mundial de la Salud, que para poder detectar casos tenemos que hacer pruebas, y las pruebas más confiables son la prueba de PCR,
por lo tanto se le debe hacer una exigencia para el país que cuente con un equipo, que cuente con varios equipos que puedan realizar, primero, un mayor número de pruebas y segundo, que sea descentralizado. Así las diferentes regiones del país pueden contar con sus pruebas confirmatorias y así tendremos una mejor visión de lo que verdaderamente está ocurriendo en el país. Entre otras cosas, doctor, porque probablemente en algún momento terminará la cuarentena, el confinamiento que hay en nuestro país, una discusión que está abierta en todas partes del mundo ante la imposibilidad de que se paralice una nación permanentemente, al menos hasta que aparezca la vacuna de esta enfermedad. Yo le pediría un comentario porque entendemos que estos días que quedan serían de preparación, en el caso concreto de Venezuela, ante el escenario del fin parcial, controlado, como lo determinen de la cuarentena. ¿Qué opina usted? Sí, no, definitivamente la cuarentena es una medida necesaria para disminuir el chance de que aparezca una oleada muy grande de casos, con casos graves, y que el sistema de salud no cuente con la capacidad de poder atenderlo y brindarle los servicios que requieren los pacientes graves especialmente. Nosotros sabemos, por la crisis humanitaria que estamos sufriendo, que el número de camas con que contamos nosotros, con equipos y personal, es bastante disminuida. Y eso indudablemente hace que el umbral de casos tiene que ser mucho menor del deseado. Pero el país al mismo tiempo sufre una crisis económica de grandes proporciones que exige que por lo menos la mitad de la población salga el día a día a buscar, ¿verdad?, su sustento diario y poder mantener la familia. Y si no, de otra manera, entonces, bueno, no sufriremos el coronavirus, pero sufriremos de otros problemas más graves, como es el hambre, ¿verdad?, y la miseria y la pérdida de capacidad para poder atender otras enfermedades que no están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo porque son enfermedades que ocurren en poblaciones de forma natural. Entonces, yo creo que es muy importante que se abra el números de pruebas que están realizando en el país. Las capacidades técnicas del país deben superarse. Sabemos que los equipos técnicos son muy limitados porque son gente muy especializada, y yo creo que el país debería ser humilde y solicitar el apoyo a los organismos internacionales para contar con un mayor número de pruebas y abrirse un poco más y poder realmente entonces tener la capacidad de aislar los contactos, conocer los casos y darle una respuesta mucho más efectiva a la situación que se les puede desbordar muy fácilmente. Hablemos de la situación de los centros de salud, doctor. Hemos compartido con los amigos oyentes en los últimos días el informe de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas referido a nuestro país, el que se publicó recientemente, bueno, hace una semana en realidad, el pasado 10 de abril. Allí describen una situación, bueno, francamente preocupante por decirlo menos. Hablan de serias limitaciones en todos los órdenes, no solo en el acceso a insumos, sino de todo tipo, los equipos de bioprotección. Hablan de la falta de capacitación en el uso de estos equipos, la falla de servicios básicos, la falta de recursos humanos, la insuficiencia operativa de servicios críticos, de camas, en fin, lo que ya conocemos. Yo le pediría un comentario de su parte y qué puede compartir con nosotros acerca de este tema, si la ayuda humanitaria que ha llegado ha tenido algún impacto, es decir, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, la verdad es que en este momento las condiciones, como tú bien lo has dicho, se le hace un seguimiento prácticamente diario y ya se sabe que, por ejemplo, la entrega de tapabocas, elemento fundamental para el personal de la salud, todavía ni siquiera se ha cumplido, más allá de los problemas estructurales que sufren los hospitales, como es la falta de agua, que es el principal elemento para ejercer la higiene, y el otro elemento fundamental, que es el jabón y los paños y las toallas desechables para que el personal de salud pueda realmente limpiarse, lavarse las manos y tener mayor seguridad y atender mejor a sus pacientes. Eso no se está cumpliendo. Eso genera una intranquilidad, porque estamos hablando de los elementos coyunturales que deben tener respuesta de manera inmediata, porque es la adquisición de insumos básicos que pueden permitir que en un momento dado tú puedas atender a la gente. El otro problema que vemos muy severo es que el número de camas y el número de
de equipos para atender no han sido muy mejorados, han mejorado, pero no es todavía muy insuficiente, y entonces tememos que una vez que levanten las cuarentenas, que levanten el distanciamiento social, que forma parte de esas medidas básicas de prevención, entonces se van a empezar a presentar oleadas muy importantes de casos que va a ser prácticamente imposible poder atender los hospitales de la manera adecuada. Doctor, finalmente, ¿cómo ve el avance de esta enfermedad? En el caso concreto de Venezuela, supongo que habrá que esperar el avance de los días, el paso de los días, y una vez que se decida levantar la cuarentena, ¿qué comentario puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, la epidemia está ahorita, Latinoamérica se convierte en la quinta ola pandémica de todas las regiones. Sabemos que esto comenzó en Asia, específicamente en China, pasó luego al Medio Oriente, luego pasó a Europa, finalmente a Norteamérica, donde está atacando con mucha fuerza, y Latinoamérica también ya comenzó y forma parte de esta expansión del número de casos. Han ocurrido situaciones muy difíciles en varios estados, varios países, como en Panamá, que ha ocurrido una cantidad de casos y muertes que sobrepasaron quizás, estuvieron en el límite de sobrepasar las capacidades del país de poder atenderlo. En zonas de Ecuador, como conocemos, en la región de Guaya, que es la región de Guayaquil, también ha ocurrido un número de fallecidos muy importante, con fallas importantes en la atención de los pacientes. En otros países de América, Venezuela realmente está a la saga, está por detrás. El crecimiento en Venezuela ha sido más bien lineal, más lento. Es probable porque Venezuela está en cuarentena y en distanciamiento social desde hace, no solamente desde que nos metieron estricto desde marzo de este pasado, sino que ya Venezuela venía con grandes limitaciones en las comunicaciones por la falta de gasolina, por las limitaciones de transporte, la falta de repuestos, etcétera, que ya venía mermando de manera importante las comunicaciones internas en Venezuela, más allá de que el número de viajes, de vuelos y de pasajes para el extranjero también se había reducido de manera muy importante. O sea que nosotros ya veníamos prácticamente de una especie de aislamiento como país que terminó con unas restricciones estrictas con la cuarentena y que están ahorita sometidas a una restricción aún más estricta porque no se consigue el combustible ni la gasolina, lo cual está generando indudablemente muchísimos problemas porque el transporte de alimentos, el transporte de medicamentos, el transporte de insumos básicos para la vida diaria, el transporte del mismo personal de salud se está volviendo difícil y esto está creando otro tipo de complicaciones que no estaban planificadas y que esperemos que el gobierno nacional le dé respuesta. Doctor Alejandro Rizquez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, pediatra, epidemiólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, expresando opinión y análisis acerca del alcance, el impacto de esta pandemia de coronavirus en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados
a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo mencionaba el doctor Alejandro Brisques hace algunos minutos. El acceso a agua potable es fundamental para hacer frente a la pandemia del coronavirus en Venezuela y en todas partes del mundo. Para hablar acerca de lo que está ocurriendo con el agua, concretamente en Caracas, saludamos al ingeniero Norberto Bauzón. Él es consultor en el área de servicios públicos, pero además fue vicepresidente de operaciones de Hidrocapital. Ingeniero, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa. El deterioro en el acceso de agua potable en Caracas ha sido permanente, no se detiene y en este momento es especialmente dura la situación tomando en consideración, bueno, las medidas básicas de higiene para enfrentar esta pandemia de coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, imagínate que la herramienta fundamental para controlar, digamos, sanitariamente esta pandemia es el agua. En el caso, el caso venezolano, y voy a remitir el caso caraqueño como un ejemplo nacional, bueno, pues cada día vemos que es menos difícil tener un servicio de agua decente, ¿no? En los últimos días, además, los caraqueños han tenido semanas sin servicio en sectores que, bueno, que no están acostumbrados a eso, ¿no? Porque en los últimos años ha venido la cosa bajando en calidad y ya aquí nadie se salva a las regulaciones que el gobierno o quien maneja el asunto ponga. Porque es que uno echa la vista para atrás y entonces hace 3, 4 años me preguntaban, ¿usted cree que la cosa va a empeorar? Sí, va a empeorar. Y hace unos meses, ¿y usted cree que va a empeorar? Sí, y va a empeorar, y va a seguir empeorando. Porque el problema es un problema estructural que su génesis está en la gente que lo maneja. La gente que lo maneja no entiende de eso, son gente que en su vida ha manejado un servicio público y lamentablemente los funcionarios, los que trabajan en las empresas públicas, tienen que tener unos entrenamientos muy largos, muy metódicos y además tener esa concesión de que son servidores públicos con un fin bien claro. Y lamentablemente en estos momentos en los sistemas de acueducto de Venezuela eso no existe. Además tenemos otra cosa increíble, ¿no? Todas las grandes obras que se hicieron, que deben estar en servicio en el sector agua en este momento, pues ninguna de ellas está. Los caraqueños se preguntan constantemente qué pasó con el TUI 4. Bueno, pues el TUI 4 no va a entrar en servicio por muchísimos años. Mientras no haya un cambio en esto, pues no entrará en servicio. Y asimismo, todo ese deterioro constante de las unidades que conforman los acueductos, pues bueno, va a seguir, es lamentable, pero va a seguir. Ingeniero, en este momento se conoce cuál es la situación de los sistemas de distribución de agua para Caracas o incluso de los embalses. ¿Qué puede decirnos? Mira, primero que ya los sistemas TUI 1, TUI 2, TUI 3, bueno, pues están llegando a niveles donde no tienen ninguna reserva, donde el sistema TUI 1 funciona un 25% de su capacidad, el 2 ya también está llegando a eso, un 25%, un 30% de su capacidad, y el TUI 3 está como un 70% de su capacidad. Bueno, eso al final más o menos le entrega a la ciudad como el 50% del agua que necesita. Después aquí se bota muchísima agua aquí adentro. Además de eso, todo el sistema de distribución dentro de la ciudad también está muy deteriorado, y así vemos que hay sectores como Mariche o como Luquito o como la parte alta de La Vega que ya ni piensan en el agua porque lamentablemente no hay forma de distribuirla. Porque ahorita el secreto es
que tengo poca agua, tengo la mitad del agua, no porque no tenga agua en los embalses, porque todavía no hemos llegado ahí, podemos llegar ahí, pero no por eso, sino porque los sistemas que envían, los sistemas de producción, los sistemas de transporte del agua a las grandes ciudades están totalmente deteriorados. Entonces en este momento, la única salida es la poca agua que tenemos, distribuirla lo mejor posible, lo más equitativamente posible, y eso es muy difícil. Y también hay que hacer atención a algo que en estos días hizo mucho ruido, ¿no? Que trajeron unos cisternas y que con esas cisternas le dan agua a la ciudad. Bueno, te voy a echar te voy a hacer una comparacioncita. Esos 290 camiones cisternas que trajeron, más o menos al día, si dan 3 viajes, pueden surtir los hospitales Centinelas de Caracas, más o menos 20 millones de litros al día. Eso es lo que podrían surtir esos 290 camiones que llegaron con mucha laraca, pero ni siquiera pueden, digamos, estimarse para algunos sectores de la ciudad, ni siquiera para los hospitales, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando. En Caracas se necesitan unos 20.000 litros por segundo para darle agua a toda la población, la Gran Caracas. En estos momentos se cuenta más o menos con 10. Y esos 10 hay que distribuirlos casi en forma mágica para que la gente tenga un poquito de agua, digamos, a la semana. Eso es lo primero que está metiendo el Plan País, tratar de que a cada ciudadano venezolano le lleguen al menos 50 litros de agua al día, mientras se resuelven los problemas estructurales de los sistemas que pasan por algo que es lo fundamental, que la gente que esté allí sepa lo que está haciendo, que además tenga una misión bien clara y que esos planes se puedan ejecutar y se lleguen a feliz término, porque si vamos a hacer obras como el P4 para que nunca se terminen, pues bueno, para nada van a servir. Bueno, y eso en el caso de que existiera gasolina para que pongan a funcionar todas esas cisternas. Ahora le pregunto, ingeniero, ¿qué hacer en estas condiciones? Porque ya, bueno, Venezuela está lidiando con la pandemia. Hace algunos días conversando con el ingeniero, el expresidente de Hidrocapital, él nos decía, nos hablaba, por ejemplo, de pozos profundos que existen en algunos hospitales. Yo no sé si eso es posible reactivarlo en las actuales condiciones, pero le traslado la inquietud acerca de qué se puede hacer en las actuales circunstancias para enfrentar la crisis. En estas condiciones, incluso si ocurriera un cambio en Venezuela, lo escuchamos. Mira, fíjate, María Landa, para empezar, en Venezuela, casi todos los hospitales, creo que llaman clase 1, los hospitales que tienen, creo que más de 400 camas, todos tenían sistemas alternos de abastecimiento de agua. Es decir, tú ibas al Pérez León Viejo, el Pérez León Viejo tenía un pozo y aparte tenía la agua. Tú ibas al Pescozón, al Pérez Carreño, tenía un pozo. Tú ibas al José Gregorio Hernández, tenía un pozo y tenía. Tú ibas al Hospital Clínico, tenía 3 pozos y tenía su sistema. Todos los hospitales tenían sistemas alternos de abastecimiento, porque para nosotros era muy importante que un hospital tuviera agua las 24 horas del día. Bueno, lamentablemente esos pozos, más los otros pozos que estaban incorporados directamente a la red, que podíamos sacar más o menos unos 500 litros por segundo, digamos, del acuífero de Caracas, todo eso lo abandonaron, lo destruyeron. Gracias a Dios que algunos alcaldes, como el alcalde de Bauta, por ejemplo, de hace 2 años tienen una gran preocupación con esto del agua y han estado moviéndose muy bien, y particularmente lo estamos ayudando haciendo un trabajo para la tercera ruta que ya dio su primer fruto. Ya hay un pozo en servicio, además de eso hay 13 puntos más donde se van a perforar pozos para sectores que están muy afectados. Eso es una de las cosas que podemos hacer, porque la gente cuando no tiene respuesta del Estado, pues le busca la vuelta por otro lado. Y eso, digamos, eso no es para sustituir al acueducto metropolitano. La gente también tiene que entender eso. El acueducto metropolitano no lo puede sustituir ningún método como eso que estamos hablando, ni cisternas, ni pozos, porque son volúmenes gigantescos al día que requieren esos millones de habitantes. Pero en los sitios más neurálgicos, donde no llega agua nunca, bueno, o muy mal servicio, puedes hacer pozos. En el municipio de Baruta, con un alcalde responsable que ha estado al frente de este asunto, y no lo digo para alabarlo, sino que ha estado pendiente de esto porque es una realidad, y buscó por lo menos una forma para darle agua a alguna gente que tiene meses, como la gente de Monterrey, como la gente de Los Amanes, como la gente de La Bonita, meses sin agua. Entonces, bueno, alguna respuesta hay que darle. Y la única respuesta que podemos darle nosotros es un servicio alterno que es con agua subterránea. Que además te confieso
Mira, cuando estaba en el Instituto Municipal de Agua de Sucre, hicimos unos pozos para poder darle agua a unos sectores. Y el Ministerio del Ambiente se dio el lujo de no dejarnos poner en servicio esos pozos. Hoy en día creo que ya la crisis es tan grande que el gobierno dijo, bueno, vamos a dejar que por lo menos entren a funcionar esos pozos para que nos ayuden, porque hasta ahora eso también lo combatía el gobierno central. Pero espero que hayan cambiado opinión y que entiendan que poner a funcionar los pozos, sobre todo en los hospitales, que es el plan número 1 de este país, para mí en este momento de la pandemia, el plan número 1 del país es ponerle agua a los hospitales. O sea, si usted no es capaz de ponerle agua a los hospitales en Venezuela en este momento, en el medio de esta pandemia, bueno, pues no sé qué será capaz. Ingeniero Norberto Bauzón, un gusto conversar con usted como siempre. Él fue vicepresidente de operaciones de Hidrocapital, conoce perfectamente el tema que hemos debatido en esta parte del programa, expresando opinión, análisis acerca de la necesidad de agua potable para combatir la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Vamos otra vez a la pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR50, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visita portal cib.net.be, fombrescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados, libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La plata del Nuevo Mundo, una mezcla de alquimia e innovación industrial. La plata, producida en el Nuevo Mundo entre los siglos XVI y XIX, fue clave para el crecimiento económico del Viejo Mundo. No obstante, en el proceso de refinación del mineral de plata se emplearon enormes cantidades de mercurio, un elemento altamente contaminante, cuyo destino fue un tema controversial hasta que el venezolano Saúl Guerrero usó la química para interpretar la historia colonial de la producción de la plata. Saúl Guerrero es doctor en química y a la vez doctor en historia. En su libro sobre la refinación de la plata en México, abordó la pregunta sobre el impacto ambiental de esta actividad a escala industrial en el Nuevo Mundo. El proceso de extracción utilizaba el mercurio en un doble rol. Por un lado, reducía el cloruro de plata a plata metálica y por otro lado, se amalgamaba con esta última. Algunos investigadores del siglo XX aseveraban que la mayor parte del mercurio se perdía en forma de emisiones gaseosas durante la separación de la plata de la amalgama. Sin embargo, las más recientes medidas de mercurio en el ambiente no dan cuenta de más de 120,000 toneladas de mercurio que se consumieron durante 250 años. ¿Qué pasó con ese mercurio? El doctor Guerrero demostró que las prácticas y equipos utilizados durante la colonia minimizaban las pérdidas por volatización del mercurio, mientras que la química del proceso convertía la mayor parte del mercurio consumido en calomelano, un sólido insoluble que quedó encapsulado dentro de la gran masa de desechos minerales producto de la refinación de la plata. Así, el uso del mercurio en la época colonial
nunca conllevó a una contaminación tan grave como la que se observa hoy en día en la extracción de oro en la minería artesanal moderna. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo comentamos al inicio, el valor de la canasta alimentaria familiar, solo comida, se ubicó en 19.159.813,68 bolívares. No le agregue a usted los 8 ceros que le han quitado a esta administración, porque es que sencillamente se pierde de vista la cifra. Esto según lo ha publicado el CENDA, el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. Lamentablemente la situación de inflación o el crecimiento exponencial de la inflación en nuestro país continúa y aparentemente se va a acelerar en abril, producto de la devaluación, o al menos así lo expresó Oscar Mesa, quien está al frente del centro. Hablamos acerca del telón de fondo de lo que está ocurriendo en nuestro país en esta parte del programa con Tamara Herrera. Ella es economista, directora de Síntesis Financiera. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestra invitada. Le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con la inflación y estos datos que se pierden de vista. Cuando leíamos la cifra, la contrastábamos con el salario mínimo, 250.000 bolívares, y francamente, muy pocas familias hoy día en Venezuela tienen para cubrir solo la canasta alimentaria familiar, ni hablar de nuestros pensionados o nuestros viejitos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, es efectivamente así, es lo que cada persona seguramente puede tener constancia de eso en el día a día. El empuje mayor, la aceleración de inflación que se está comenzando a dar desde, digamos, la tercera o cuarta semana de marzo y se va a acelerar a lo largo de abril, y uno se pregunta, o más bien se pregunta si se puede detener en los meses venideros. Eso tiene de los múltiples factores que afectan cada uno con su peso distinto a la inflación. En esta ocasión está pesando en primer lugar la fuerte demanda de alimentos, porque con la llegada del coronavirus y el comportamiento natural de toda persona racional es preocuparse primero por lo primero, que es alimentos y medicinas que estén a su alcance. Entonces eso generó inicialmente un empuje muy fuerte de demanda que a su vez a las pocas semanas se sintió más en los precios en la medida en que hubo que rotar los inventarios de los distintos establecimientos. Además de eso, se montó, como ya señalaba, el repunte en el precio del dólar. Y ese repunte del precio del dólar es una condición crónica del comportamiento de los venezolanos bajo este esquema de modelo económico donde cada vez que se presenta un excedente, aunque sea temporal, de dinero, va a ir a buscar refugio en el dólar o tiene que ir a buscar el dólar porque es la única forma de reponer cualquier tipo de mercancía o de insumo, y entonces se genera un empuje mayor. Con el inicio del pago de los bonos del sistema de la patria asociados a la atención del coronavirus y los impactos de parálisis que está generando progresivamente en la economía, entonces genera, por supuesto, una cantidad de bolívares que van a consumo y de consumo tienen que convertirse en dólares, porque dólares es que se tienen que
realizar las transacciones de importación, amén de la dolarización creciente que existe en nuestro país, precisamente además promovida además no solo por esa preferencia y ese refugio, sino por el hecho de que el papel moneda venezolano es inexistente y no hay otra forma de transar que no sea a través, en los establecimientos, a través prácticamente de dólares, aunque los salarios todavía estén dominados por la moneda nacional. Y hay un tercer factor, es decir, además de la devaluación que va a continuar alimentándose, porque seguramente será deber del gobierno incluso acentuar más ese gasto de apoyo a la sociedad y la sociedad toda, desde consumidores hasta productores e intermediarios, que es donde yo creo que se ha quedado corto, subestimando la gravedad de la recesión potencial que puede tener Venezuela, además de la que ya arrastra profundamente hace años. Y por último se va a hacer patente gradualmente una presión de los precios por la vía de la escasez. En la medida en que la cadena de suministro se ve alterada por estas interrupciones a que obliga la contención del coronavirus, entonces se van a producir vacíos de abastecimiento que pueden ser circunstanciales o pueden ser mayores. Y encima de todo eso hay una característica adicional que es exclusiva, digamos, de Venezuela, que es la escasez de gasolina, que eso no está ocurriendo en ningún otro país y mucho menos en un país productor de petróleo y con un parque refinador que, de no estar en las condiciones en las que tristemente está desde hace años, pues estaríamos autoabasteciéndonos como hace muchos años hacíamos con nuestro propio petróleo. Entonces, esa escasez de gasolina no puede ser satisfecha sino por vía de importaciones. Las dificultades del proceso de importación dentro del entorno también de sanciones la hace más cara aún, y obviamente el transporte de mercancías y de individuos, las mercancías de pequeño tamaño, por supuesto, se hacen con gasolina, y el gasoil, entiendo, hasta ahora no se siente ningún tipo de escasez patente, y me parece que puede haber un trabajo logístico bien encaminado allí, pero evidentemente no tenemos el mismo nivel de escasez. Todas esas cosas que he enumerado empujan los precios al alza y por eso vamos a vivir una inflación mayor en el año 2020. Ahora, me da la impresión, y me corregirá si me equivoco, a la luz de lo que comparte con nosotros, que lo que está ocurriendo en materia de devaluación tiene que ver con las políticas del equipo de Nicolás Maduro, esta emisión de dinero a través de bonos que no tienen respaldo, ¿correcto? Bueno, no hay otra forma. Yo creo que es importante ahora, sobre todo porque he notado muchísimo que así como han pasado durante años, los economistas hemos advertido lo grave que es abusar de un gasto que está financiado con emisión de dinero creado por el Banco Central, que es el único en un país, en cada país, el único que está en capacidad y facultado para crear dinero es el Banco Central, y eso es un componente inflacionario per se que puede potenciarse mucho más según las características. Ahora, el planeta entero y sobre todo aquellos países del planeta que están seriamente preocupados por las condiciones de sus habitantes y por la capacidad de la economía de soportar en el tiempo que se pueda ir dominando la epidemia, si ese dominio de la epidemia se extiende en el tiempo, la gravedad de la recesión compite en gravedad casi que con la pandemia misma, porque se mueren las empresas, y cuando se mueren las empresas mueren puestos de trabajo, y cuando mueren puestos de trabajo, pues entonces no hay forma de alimentarse o de abastecerse, y es parte de la cadena. Eso está generando en todos los países
una expansión en el gasto público y seguramente van a tener que hacer, los países que tienen debilidad fiscal, como el nuestro, que tiene una economía tan débil que no tiene ingresos tributarios. No hay forma de satisfacer las necesidades fiscales con una economía que está reducida a la mínima expresión cada año que pasa y por lo tanto no puede contribuir. Así que todo el mundo va a estar emitiendo desde un país hasta el mismísimo Fondo Monetario Internacional va a crear dinero. Eso trae consecuencias inflacionarias. Sí, la gravedad y la intensidad de esa inflación generada por esta vía dependerá de las condiciones de producción de cada uno de esos países, porque dependiendo de dónde está, se genera entonces ese desbalance entre la demanda que genera todo ese nuevo dinero y la imposibilidad de producir. Los países que tienen agilidad y tienen economías fuertes y unas empresas fuertes, pues van a responder de una mejor manera de lo que va a responder las economías que están en el lado opuesto de debilidad y por lo tanto la inflación va a ser mayor en estas economías. Pero todo el planeta, va a tener tasas de inflación más elevadas y simplemente porque se ha reconocido que es una situación de emergencia mundial solo típicas de condiciones de gravedad como de economías de guerra y por lo tanto deben ser temporales y no el hábito de ir emitiendo dinero siempre. Claro, en el caso concreto de nuestro país la situación es devastadora, si me permite, porque la pensión hoy día es menos de $2. Yo creo que eso no ocurre en ninguna parte del mundo, mucho menos en medio de esta pandemia de coronavirus, ¿correcto? Por eso le digo que y lamentablemente cuando hay que aplicar medicamentos sobre un cuerpo tan descompensado y tan debilitado y tan maltratado como es la economía venezolana, entonces tiene forzosamente que aumentar el gasto. Esos bonos son una ayuda ínfima. Por nosotros en los cálculos que tenemos es que hay un promedio, ha estado oscilando a lo largo del 2019 y actualmente el apoyo que reciben aproximadamente 6 millones de familias es equivalente a $3, toda la familia, como apoyo complementario a través de esos bonos. Entonces, es una ayuda de mucha significación si la situación de la economía está dando soporte al resto de la familia que no reciba los bonos, porque con esos bonos realmente no hay que hacer mucho si ese fuera el único ingreso. Por eso es que el gobierno tiene que darle mucha más importancia a la que el país le ha otorgado al gran riesgo de profundizar la ya importante recesión que tiene el país y tiene que facilitar a como el lugar de las condiciones de financiamiento, porque las empresas empiezan, cuando viene esta parálisis, el proceso es el siguiente: se detiene una empresa o se reduce de manera importante su actividad y en esa misma proporción se reducen sus ingresos. Si la empresa es una empresa medianamente fuerte, puede que tenga unas reservas y va a usar esas reservas para proteger a su plantilla. Si eso se prolonga en el tiempo, no lo puede hacer por más de un par de meses. Entonces empieza a dejar de pagar otras cosas para poder pagar por trozos o por partes o ir disminuyendo lentamente los pagos que tiene que hacer a la plantilla. Pero si prosigue, pues tendrá que readaptar su tamaño. Entonces se pierden puestos de trabajo y así profusamente es lo grave de no tener esto. Si una empresa tiene que reanudar la actividad y no tiene caja, no tiene reservas para esto y no hay un sistema bancario que te provea de financiamiento en condiciones aceptables, porque hoy nadie puede pedir un crédito, no hay una empresa que pueda dar crédito, no hay crédito al consumo, es decir, que pueda tomar un crédito, quise decir, porque el crédito está indexado, equivale a endeudarse en dólares
y quien no gana en dólares no puede pagar en dólares. Entonces, esa es para mí mayor debilidad dentro de la situación inevitable de necesidad de mucho más gasto fiscal, el cual, si ya era financiado con expansión monetaria, pues lamentablemente va a tener que hacerse más inmediatamente. Pero si se abandona la calidad del crecimiento económico simultáneamente, pues no estamos haciendo nada. Finalmente yo le preguntaría, y brevemente, si me permite, es difícil hablar o incluso proyectar el colapso de cualquier economía, pero en el caso de Venezuela hay algunos indicadores que preocupan y mucho. Uno tiene que ver con la caída de la producción petrolera y el otro con los precios internacionales del crudo. Comentábamos con los oyentes que cierra la semana el barril venezolano en $13. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Bueno, ese puede ser incluso que en la práctica esté costando tanto vender el petróleo, porque con la guerra de petróleo, de precios de petróleo que se desató hace ya prácticamente un mes entre Arabia Saudita y Rusia, destruyeron completamente ese mercado y los precios se desplomaron, y eso se desplomaron porque inundaron el mercado y está llegándose al tope de la capacidad de almacenamiento de petróleo y derivados en el mundo entero. No hay donde guardarlo, por lo tanto el precio se desploma, y esos precios incluso yo creo que pueden ser en efecto para Venezuela hasta menor de esos $15. Lo grave es que, por ejemplo, la extracción de crudo está pesado en Venezuela, tiene un costo, su procesamiento, es decir, extraerlo y trasladarlo para mezclarlo, tiene un costo se acerca a los $18 a $20 por barril. Es decir, y creo que Nicolás Maduro lo dijo claramente hace 3 semanas, el precio del mercado está por encima de nuestro costo de producción. O sea que lo que tenemos que hacer es producir y refinar aquí. Pero como las refinerías están en un estado deplorable y apenas comienza a darse el rescate de refinería del Palito, y eso proveerá escasamente 30.000 barriles por día. Eso es lo que le puedo adelantar como comentario de la triste situación de nuestra industria petrolera. Tamara Herrera, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, economista, directora de Síntesis Financiera. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. Es nuestra obligación evitar el contagio del coronavirus.
Por eso, lava bien tus manos, usa tapabocas, quédate en casa. Cuídate y así cuidas a tus seres queridos. Hazlo por ellos. Vente. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, se nos agota el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Wilitza Caña, en la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejías, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.